La tila, también llamada tilo, corresponde a un grupo de alrededor de 30 especies de árboles del género Tilia, correspondiente a la familia de las malváceas, y se cultiva en prácticamente todo el mundo. En México se usa la variedad endémica Tilia mexicana para la curación de múltiples dolencias y forma parte de la medicina tradicional desde hace siglos. Los árboles de Tilia mexicana miden de 5 a 20 metros de alto y tienen grandes hojas en forma de corazón con bordes dentados. La parte superior de las hojas es de color verde oscuro y el área inferior es de un color más claro. Las partes de este árbol que más se usan son las flores y las brácteas, pero también son de utilidad las hojas, la corteza y la albura, que es la parte blanca que se halla debajo de la corteza. Algunos de los componentes de la tila incluyen aceites esenciales, flavonoides, mucílagos, taninos, carotenos, ácidos fenilcarboxílicos, cumarinas, sales de magnesio, aminoácidos y vitamina C, entre otros. Estas sustancias confieren a la tila gran cantidad de cualidades medicinales. Así, por ejemplo, los aceites esenciales tienen una acción sedante y antiespasmódica. Los flavonoides tienen efecto ansiolítico, sedante y diurético. Los mucílagos ejercen un efecto protector sobre las mucosas digestivas y respiratorias, etc. Es de dominio popular que la tila se ha usado legendariamente para aliviar los nervios y la falta de sueño. Sin embargo, sus cualidades medicinales van mucho más allá, pues tiene las siguientes propiedades. Calma los síntomas de la ansiedad, los nervios y el estrés, gracias a que actúa como relajante a nivel del sistema nervioso. Ayuda a dormir bien, pues además de su efecto relajante, también tiene acción sedante. Alivia los cólicos o espasmos en los sistemas digestivo y reproductor, por lo que es de utilidad en el dolor abdominal, los cólicos menstruales, los cólicos biliares y los síntomas del colon irritable, es decir, de la colitis nerviosa, tales como hinchazón abdominal, gases intestinales, diarrea o estreñimiento. Además, por su contenido en fibras, contribuye a una mejor digestión. Combate diferentes tipos de dolor por su acción relajante, antiespasmódica y antiinflamatoria. Así, además de las condiciones antes mencionadas, la tila es muy beneficiosa para quienes sufren dolor de cabeza o migraña. Desinflama músculos y órganos, por lo que se recomienda para golpes, torceduras e incluso problemas reumáticos. Mejora la circulación y fortalece las paredes de los vasos sanguíneos, por lo que es útil en problemas de insuficiencia venosa, como en las varices. Ayuda a eliminar los líquidos sobrantes del organismo, pues tiene efectos diuréticos, además de actuar como un desintoxicante natural. Por esta razón, se recomienda en dietas para bajar de peso. Disminuye la presión arterial alta. Por sus efectos vasodilatador y diurético, la tila es efectiva como coadyuvante en la hipertensión arterial. Estas propiedades la convierten en un recurso eficaz para prevenir diversas enfermedades cardiovasculares como infartos cardíacos y trombosis. Promueve la sudoración, ayuda a bajar la fiebre y contribuye a despejar los conductos respiratorios, por lo que es de utilidad en casos de infecciones respiratorias y mejora las defensas del cuerpo gracias a su contenido en antioxidantes que refuerzan al sistema inmunológico.
La tila se consume mayormente en forma de té. Para su preparación en esta modalidad se requiere una cucharada de flores secas de tila que equivalen a unos 5 a 7 gramos. Una taza de agua equivalente a 250 mililitros y 2 cucharadas de miel de abeja. Se pone a hervir el agua y cuando llegue a su punto de ebullición se incorpora la tila. Un minuto después se retira el recipiente del fuego, se tapa, se deja reposar la fórmula, se cuela, se endulza con la miel y eso es todo. Se recomienda tomar de 1 a 3 tazas por día. En caso de enfermedades respiratorias por virus o bacterias, al té de tila se le agrega el jugo de medio limón para obtener la máxima efectividad. La tila de administración oral también se comercializa en forma de tabletas o cápsulas, en cuyo caso deberán seguirse las indicaciones del fabricante y del médico tratante. Ahora bien, para el tratamiento de la amigdalitis aguda se puede tomar el té de tila, tal como ya se explicó, y, adicionalmente, se pueden realizar gárgaras con una infusión a base de tila y bicarbonato de sodio. Los ingredientes para elaborar esta receta son una cucharada de flores y hojas secas de tila, un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio, un octavo de cucharadita de sal y un vaso de agua. Para su preparación, se pone a calentar el agua y cuando esté hirviendo se le agrega la tila. Luego se apaga el fuego, se tapa el recipiente y la fórmula se deja entibiar. A continuación se cuela, se le agrega el bicarbonato y la sal y eso es todo. Hacer las gárgaras 2 o 3 veces por día. Por otro lado, el aceite de tila es muy efectivo para la hinchazón de los pies, los dolores musculares y las molestias articulares por problemas reumáticos. Los ingredientes requeridos para elaborar esta fórmula son 100 gramos de flores y hojas secas de tila y 500 mililitros de aceite de oliva. Para su preparación, la tila se mezcla con el aceite de oliva en un frasco oscuro y con tapón. Se agita 5 veces por día durante 6 días y pasado el 6º día se deja el frasco sin tocar durante 24 horas para poder separar el aceite de las flores. El líquido resultante se guarda en el frasco y eso es todo. Se recomienda aplicar este aceite sobre las zonas afectadas mediante masajes suaves durante 10 a 15 minutos diariamente hasta que las molestias desaparezcan. En el mercado también se comercializa el aceite esencial de tila para estos mismos fines. En este caso, se combina 5% del aceite de tila con 95% de aceite de almendras dulces o de aceite de oliva y se aplica en las regiones afectadas mediante fricciones suaves. La infusión de tila se usa también para eliminar impurezas de la piel e incluso es eficaz contra picaduras de insectos o lesiones leves. Los ingredientes para prepararla son 2 cucharadas de flores secas de tila y una taza de agua. Se hierve el agua y al llegar a su punto de ebullición se le coloca la tila. Se apaga el fuego, se deja entibiar la infusión, se cuela y listo. Se aplica con una gasa o un paño suave sobre la piel afectada 2 veces por día. Precaución: el té de tila no se recomienda en personas alérgicas a los árboles del género Tilia. Tampoco la deberán tomar las mujeres embarazadas o en etapas de lactancia, los pacientes menores de 10 años, ni aquellos con enfermedades del corazón. Finalmente, no se deberá consumir junto con anticoagulantes orales, litio o diuréticos. Pues bien, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.